Ahí ya la ven, ¿verdad? Listo, sí. Sí. Súper bien. Perfecto, pues buenas tardes a todos nuevamente. Eh, vamos a continuar con los cursos. Creo hace 8 días, sí, hace 8 días les mostré, ¿verdad? Cómo íbamos en tiempos, cómo íbamos. Ahora sí que el temario. Estaba viendo justamente que ahora sí que con buen ritmo. Este, lo vamos a lograr, seguramente lo vamos a lograr. Digo, me voy a enfocar mucho más a la parte de las exploraciones en las Antillas. Hace 8 días logramos terminar el tema de Cristóbal Colón. No sé si alguien por ahí se quedó con alguna duda con respecto a los viajes de Colón. Digo que ya los últimos dos los cerramos un poco apresurados, pero bueno, al final son de los dos viajes que pues no diré que los que menos importan, pero ya con otra dinámica, ¿no? Con una dinámica distinta y ahorita retomaré un poquito esa parte. Pero igual quería saber si alguno tenía alguna duda. No, a mí me quedaron claros. No, Dani. Muy bien, muy bien. Hay por ahí varias películas, igual seguro las conocen. Creo que la más conocida o más bien más hollywoodense, más taquillera fue la de 1492, La Conquista del Paraíso. Muy buena. De ahí con respecto a los viajes de Colón, exactamente, sí, la verdad es que bastante buena. Es curioso, hasta en esa parte es muy agradable la investigación, incluso, que, por ejemplo, está esa película en donde el énfasis está en Cristóbal Colón y en sus viajes hacia América y todo esto asunto, ¿no? Y los reyes católicos quedan de lado. Ahora sí que los hacen a un lado y aparecen, sí, aparecen, pero como muy fríos, muy sin chiste, vamos a decirlo así. En cambio, uno ve la serie de Isabel, en donde el centro de atención es la reina Isabel, justamente Isabel la Católica y Fernando el Católico, y curiosamente pasa al revés. Cristóbal Colón, pues sí lo ponen como un personaje muy, digamos, recurrente, pero no, ahora sí que no hacen tanto énfasis en qué encontró, cuánto encontró, todo lo que vio, ¿no? Y eso es, insisto, muy peculiar en esto porque pues vamos viendo cómo, a ver, sobre todo les hago esta aclaración o digamos, este comentario, porque eso es lo que pasa muchas veces en la historia. No falta que la historia oficial nos habla de personajes importantes, ¿no? Miguel Hidalgo, Pancho Villa, Hernán Cortés, Cristóbal Colón, yo qué sé, Zapata, Carranza, todos estos. Y los vemos como si solo ellos, como si el mundo girara alrededor de ellos. Benito Juárez o Porfirio Díaz, como si el mundo girara alrededor de ellos. Pero lo que más bien estamos viendo es el énfasis que le está dando el historiador o el que está escribiendo sobre ellos, y entonces le está omitiendo muchas cosas que no le son relevantes para hablar de estos personajes. Pero no es que el mundo haya sido así. Piénsenlo ustedes, normalmente piénsenlo como en la actualidad. Pues sí, claro, el presidente que ahorita está en México, Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente ha jalado mucho la atención por el tema, digo, no diré polémico, sino más bien porque pues fue un cambio, por lo que quieran poner, pero ha traído mucho la atención. Pero en sexenios pasados, no traían tanto la atención los presidentes, ¿no? O sea, bueno, o no lo sé. A mí me da la sensación, a lo mejor también era más joven y no me daba cuenta, pero pienso que no. Pienso que el mundo seguía y cada quien estaba preocupado por sus propios problemas. Y pues sí había un presidente allá, pero así había gobernadores, así había alcaldes y otras cosas. Entonces, así entendamos a estos personajes de los cuales estamos hablando. No eran el centro de atención de todo un reino. Colón era uno más del reino de España. Y la conquista de América, o más bien el descubrimiento de América, pues sí era importante, pero a su vez había otros problemas allá en España que se estaban resolviendo. Se estaban resolviendo los temas la sucesión, ¿no? De los reyes católicos, que iba a ser el sucesor, si Alfonso, no, perdón,
su hija Isabel, su hijo Juan, su hija Juana, ¿no? Si el yerno, que era el Felipe el Hermoso y que estaba, digamos, ávido de adquirir la corona y que no lo querían. Entonces, estos temas del descubrimiento de América no les fueron tan relevantes en un primer momento, sino hasta que empiezan a descubrir más territorios y más tesoros. Porque ese es otro detalle. Acuérdense ustedes que sí, Cristóbal Colón en su primer viaje llega explorando, no llega conquistando, no llega apropiándose de la tierra, ¿de acuerdo? Por aras del destino, recuerden, la clase pasada hablábamos que en ese primer viaje tuvieron que dejar a los marinos de una de las carabelas porque la habían barrenado, ¿de acuerdo? Y entonces fundan el fuerte de Navidad. Es decir, se están apropiando de una de un pedazo de tierra, de un cacho de tierra, pero por circunstancias del viaje. Regresa Colón a España. Ahora sí viene en su segundo viaje con más hombres, con una comitiva mucho más grande, pero, pero siguen en este viaje de exploración. La comitiva más grande es justamente para ir fundando. The Bluetooth device is ready. The Bluetooth device is connected successfully. No te preocupes. Ay, sí, no te preocupes. Esperamos a que se conecte el Bluetooth, que siempre pasa, ¿no? Hacen ruido y ni cómo callarlos. Los aparatos me refiero, ¿eh? No a ustedes, sino a los aparatos. Pero así luego yo estoy en clase, digo, tengo el reloj y pues no sé qué detecta, pero empieza a hacer ruido y china, y estoy picándole y pues no se puede. Es difícil. Muy bien. Entonces, les comentaba esta parte, ¿no? No hay cuidado. Les comentaba esta parte en que ese segundo viaje de exploración para Cristóbal Colón justamente implicó, o sea, bueno, más bien, vamos a ponerlo así, para él todos estos viajes fueron de exploración, así de sencillo. En su texto, en su diario de a bordo, así lo menciona, o sea, él estaba enfocado en encontrar la ruta, en encontrar esa ruta que había prometido a los reyes católicos y que de alguna forma pues tenía que cumplir y que pues estaba ávido de que su nombre apareciera en estos libros de historia. Llevaba a más hombres que sí les importaba eso, por supuesto, pero que les importaba recuperar su inversión. Los hermanos Pinzón, por ejemplo, o Juan Niño, o el resto de los hombres, ¿no? De los capitanes, sobre todo, y maestres, perdón. Pero también había otros hombres que ni siquiera estaban preocupados por si había una ruta o si había riquezas, sino les preocupaba formar una nueva vida acá en estos territorios. Es decir, que no tenían nada que perder. Acuérdense ustedes que se ha hablado mucho de que América llegó lo peor de España, ¿no? Siempre es lo que comentan. ¿Sí o no habían escuchado eso? O sea, que aquí mandaron gente de la cárcel, que enviaron a los rateros, a los bandidos, y no tan así. O sea, tampoco era así. Es más, ni siquiera existían como tal las cárceles que ahora conocemos. Un lugar en donde puede sobrevivir la persona durante mucho tiempo para una condena o un castigo. Generalmente eran pocos los que entraban a las mazmorras o a las cárceles de esa forma. Normalmente entraban un periodo corto de tiempo esperando el juicio para ver si iban a ser, digamos, para ver si iban a morir o los dejaban en libertad, ¿sí? Pero difícilmente funcionaba igual que ahora las cárceles. Entonces, eso de que enviaron hombres de mala, ahora sí que de mala vida, pues tampoco diremos que no, porque también hubo algunos, pero más bien hombres que no tenían riqueza, que no tenían dinero, que no tenían recursos, que se dedicaban principalmente a ayudar, por ejemplo, a los barcos, ¿no? Que eran marinos o que se dedicaban al comercio, a cargar, digamos, los alimentos o a cargar los productos del barco
a la tierra, por decir algo, ¿no? Entonces, ese tipo de hombres, que evidentemente, pues su vida es la calle, su vida es la juerga, las canciones, que no tienen, que no hablan latín, que no hablan, que no saben leer, ¿sí? O sea, eso sí es cierto, que esos fueron los que venían principalmente con Cristóbal Colón. Insisto, que no tenían nada que perder y al contrario, que tenían mucho que ganar porque su idea era establecerse en estos nuevos territorios y entonces, de alguna forma, enriquecerse o vivir mejor que allá en España. Eso siempre ocurrió. Se los comento desde ahorita. En las próximas semanas o incluso en los siguientes cursos, ¿no? Es decir, el noble o el adinerado, quien tenía un renombre en América, en la Nueva España, en España era de la clase baja, ¿de acuerdo? O sea, insisto, hablando de clases nobiliarias o de títulos nobiliarios, o sea, el más bajo de España aquí venía y resulta que todo el mundo lo trataba como rey, como Dios, prácticamente. Entonces, eso era importante también para ellos y les gustaba. Incluso lo podríamos ver después también entre la Ciudad de México como la zona importante y los distintos pueblos o ciudades de alrededor del virreinato de la Nueva España. Eran espacios en donde aquí en la ciudad eran de clase baja, pero allá eran los principales, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos está mostrando jerarquías y eso nos está mostrando, es lo que les estoy comentando también, nos están mostrando cómo, pues al final, Cristóbal Colón tenía que, de alguna forma, lidiar con estos personajes que lo que les interesaba era apropiarse de la tierra y vivir bien. Entonces, cuando llega Colón, de hecho les puse aquí un poquito este mapa en donde se marcan los 4 viajes de Cristóbal Colón, ¿no? Cuando llega en su segundo viaje, acordémonos que se dedica a él a seguir explorando, pero que el grueso de los barcos, o sea, de los 17 barcos que venían, 17, 19 barcos, ¿no? Más bien, que venían desde España, la mayoría de ellos se establecieron en las Islas Grandes, que son la Española y la Juana. O sea, perdón, no en la Juana, no, en la Española, que es la de Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, ¿sí? Donde está Haití y República Dominicana, ¿de acuerdo? La isla Juana, en ese momento, después pasa a llamarse Cuba. Esa se conquista, o Daniel, esa... no se te está oyendo. ¿No se me escucha? Ahí. Ahí ya. ¿Sí? 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 Sí. ¿Los demás sí me escucharon bien? Sí. Por aquí sí, todo perfecto. Ok. Ah, bueno. Sí, para intentar acercarme de todos modos más el micrófono. Que luego igual como me voy sentando y me voy recargando, tal vez me alejo un poco más del micrófono y se escucha menos, por supuesto. Pero bueno, les decía que justo la isla Juana, que se va a convertir en Cuba, la van a conquistar años después, no va a ser inmediato. De hecho, ese proceso de descubrimiento, al final de cuentas, cumple con todo un proceso, en efecto. No creamos que fue en 1492 cuando decidieron establecerse y arrasaron con todo. No. Llegan en 1492, en el 93 regresan a España, en el 94 regresan a... No, perdón, en el mismo 93 regresan a América y de ahí hasta el 96 para hacer exploración, ¿sí? Para continuar con las exploraciones. De hecho, bueno, la línea verde, que es, digamos, toda esta parte, toda la isla de Santo Domingo, parte de Cuba, la están explorando, pero solamente explorando. Recordemos que ahí no quiere decir que no hubiera personas, pero no había una sociedad asentada, ¿sí? Era una sociedad, sobre todo las sociedades de las distintas islas, con, digamos, tintes
¿cómo se le llamarán? Es que decir caribeños, pues sí es lógico porque son caribeños, pero ahora se entienden de esa forma. Es decir, que sí tienen una estabilización, una estabilidad, perdón, social, sí tienen una jerarquía social, tienen un líder, un líder tribal, esa sería la palabra. Tienen es una sociedad tribal, ¿de acuerdo? La de las Antillas principalmente. Incluso en algunas islas, particularmente las de Bahamas, se habla de caníbales. Y no en el mal sentido, sino, bueno, no sé cuál será el mal o el buen sentido, pero no es despectivo el hecho de que sean caníbales. Era una tradición, era una forma, ¿no? De vivir, de sobrevivir. Y pues, no sé, o sea, podemos decir que está mal porque ahora lo vemos mal, pero en su momento, pues era correcto, ¿no? Era lo que era. Era una O sea, forma de vida. ¿cómo, Freddy? Era una forma de vida. Era una forma de vida, exactamente. Exacto. Exactamente. Incluso lo que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, no siempre se ha dicho, pero más bien lo he escuchado últimamente, sobre todo hablando de la zona maya o de la zona del centro, cuando les decía, ok, igual yo decido no atacar a los distintos grupos porque no está en mi naturaleza y tampoco está en mi interés atacar. Yo estoy bien, pero si yo no ataco, ellos vienen y me atacan. ¿Sí? Pensemos entre las ciudades-estado maya. Entonces, al final de cuentas, entran en una dinámica de, bueno, pues entonces mejor si ataco o me defiendo o ataco primero, dependiendo cada grupo. Lo mismo en el Caribe, ¿no? O sea, a lo mejor un grupo no quería matar a los otros, pero si ellos no lo hacían, los otros sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor había falta de alimento. Que bueno, en el Caribe es complicado que haya carencias en cuestión de alimento, ¿sí? Simplemente, pues es, como dicen, forma de vida. Ahora, el tercer viaje de Colón, recuerden, se los platicaba yo hace 8 días, ese tercer viaje ya más bien es un viaje en el que ya no tiene la confianza de los reyes católicos del todo, 100%. Tal vez de Isabel sí, tal vez de Isabel un poquito más, siempre lo apoyó. Al final ella siempre lo defendió, ¿no? Ella de hecho se caracterizó por tener a su alrededor hombres, y no, bueno, no porque sean hombres, sino personas que, que de alguna forma la contradecían, estaban fuera de los, digamos, pues de los lineamientos de la época, ¿no? O sea, que cualquiera diría, no, los cardenales, pues son cardenales, pero no tienen tantísimo poder en el reino, sino tienen más poder sobre las personas. Pero no, en cuestión política, por ejemplo, el cardenal Cisneros, apoyó mucho a Isabel y apoyó una causa firme, digamos, ¿no? No sé, Hernando de Talavera, este confesor también de la reina Isabel, que fue el que presentó, ¿se acuerdan?, a Cristóbal Colón con la reina, y que de alguna forma buscó métodos distintos para evangelizar a los de Granada, a los nuevos musulmanes de Granada. El Gonzalo Fernández de Córdoba, por ejemplo, también el gran capitán. Por aquí pregunta Juan Carlos que si es cierto que Isabel y Colón eran amantes. Hasta donde tenemos entendido, no, pero probablemente sí. O sea, ¿a qué voy? Las crónicas y las fuentes se mencionan que no, es decir, nunca se menciona nada sobre eso, ¿no? Pero es evidente porque las crónicas generalmente pues son crónicas oficiales, no van a decir que la reina andaba por ahí, ¿no? Con cualquier capitán o con cualquier almirante. Sin embargo, sobre todo fuentes, así que documentos de nobles contrarios o rivales a la reina Isabel, sí de pronto dicen que pues ella con su almirante tuvieron sus que veres, ¿no? Ahora, esa parte, ahorita te contesto, Cuauhtémoc, ahorita te contesto esa parte, pero es importante porque entendamos que viene de rivales,
¿no? Lo de Isabel y Cristóbal Colón. Entonces, por eso vamos a ponerlo en duda y de alguna forma, pues Cristóbal Colón en realidad más bien se dedicó a América. O sea, estuvo muy poco tiempo en España. O sea, la verdad es que sí estuvo poco tiempo cuando hizo sus regresos a España. Ahora, por aquí me comentan que cuando Cristóbal Colón se enteró de que había descubierto un nuevo continente. Y la respuesta es probablemente nunca. Y por eso se ha hecho esta referencia siempre de que murió sin saber que había descubierto América y que había descubierto un continente. Sí, en efecto. ¿Por qué razón? Porque él de alguna forma lo único que descubrió, lo único que vio es esta zona, ¿sí? Esta zona de islas y de tierra firme que prácticamente digamos, el contorno del continente asiático, ¿sí? Es decir, vamos a ponerlo así, en sus diarios de a bordo, lo que dice Colón es, llegamos a unas islas desconocidas que coinciden con Cathay y con, no me acuerdo cómo se le llamaba a Japón, pero bueno, con Japón y China, ¿sí? O sea, nada más que tienen sus nombres en antiguos. Coinciden con eso, pero están unos paralelos más abajo, ¿de acuerdo? De lo que tendría que estar. Y entonces, eso dice en su primer diario de a bordo. Luego sigue explorando y dice, ah, caray, ya descubrimos otros territorios que probablemente pues son ya el continente asiático, pero que no logramos empatar pues con lo que nos dicen las fuentes, con lo que decía, por ejemplo, Marco Polo, ¿no? Acuérdense, insisto mucho porque él lo menciona bastante, el viaje de las maravillas, el libro de las maravillas de Marco Polo. Cristóbal Colón lo menciona mucho en su diario de a bordo. Y sin embargo, pues él intenta siempre asemejar, siempre intenta decir, pues a ver esto a qué corresponde con lo que nos están diciendo. Entonces, probablemente nunca se enteró que era esto un nuevo continente. Sin embargo, en su cuarto viaje sí menciona que esto no es Asia y que esto seguramente son tierras intermedias, pero nunca de un gran continente, nunca un nuevo continente, ¿sí? Pero él sí dice que esto no tiene nada que ver con lo que él estaba buscando y que se topó con tierras intermedias, que tiene que continuar el viaje. Y eso es lo que busca. Si se dan cuenta, en su cuarto viaje, que es la flechita aquí morada, en su cuarto viaje ya está buscando y rodeando y costeando, ¿sí? O sea, está buscando el paso, atravesar estas tierras para continuar hacia Oriente. Lo que pasa es que esto ya lo hace por su cuenta, ya no está patrocinado por la reina Isabel, ya hay más capitanes y adelantados que están llegando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos momentos a Isabel y a Fernando ya lo que les está interesando no es llegar a Asia, sino apropiarse de estas tierras que ya descubrieron y que ya varios les empezaron a decir que son tierras nuevas. ¿Qué tan grandes? Tampoco lo saben, pero son tierras nuevas donde hay recursos y entonces pues primero explotamos esos recursos. Tal vez explotando esos recursos pues podamos después patrocinar nuevos viajes para nuevos descubrimientos. ¿De acuerdo? Ese es el punto principal que van a tener ahí entre Colón, la reina y los demás navegantes. De hecho, por eso el continente, bueno, no es exactamente por eso, pero el continente pues lleva el nombre de otro personaje, que es este personaje, ¿no? Américo Vespucci o Américo Vespucio. ¿Quién es este personaje? ¿O qué era? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe? Dicen. Bueno, Américo Vespucio fue un piloto nos referimos sobre todo de mar, en esos momentos no había coches y no había aviones, entonces pues evidentemente tiene que ser barco. Un piloto que sirvió principalmente y que estuvo bajo la tutela de Lorenzo de Medici,
en Florencia. Ese mismo personaje que en su momento apoyó también a Leonardo da Vinci, ¿se acuerdan? En sus inicios, sobre todo, de Leonardo da Vinci, bueno, pues también apoyó a Américo Vespucci o Américo Vespucio. Sin embargo, entendía perfectamente a Américo Vespucio, de hecho, por recomendación de Lorenzo de Medici, acude a las cortes de Portugal y Castilla, porque entendían que Florencia no era una potencia marítima, que Florencia no tenía cómo apoyar justamente o cómo sobresalir en el Mediterráneo, ¿no? Y que más bien ya no interesaba sobresalir en el Mediterráneo cuando ya se había hecho un viaje de exploración hacia Oriente y que lo importante era África, lo importante era el Atlántico, África o, en este caso, las nuevas tierras por el Oriente, ¿no? Y entonces es cuando Lorenzo de Medici, perdón, cuando Américo Vespucci, sí, dice Juan Carlos, sí, justamente, ¿no? Menciona Juan Carlos que sería una injusticia histórica hacia Colón, que esto se llamara Colombina. O entendí mal el comentario. O sea, dices que sí o que no se llamara Colombina. Colombia, perdón, leí mal. No es Colombina, Colombia. Sí, bueno, de ahí viene Colombia, ¿no? De Colón. Sí, Colombia viene de Colón, exactamente. Sí, sí, sí. Pero que todo el continente, o sea, menciona que todo el continente se llamara Colombia. Pues bueno, el asunto es, justamente aquí vamos, ¿no? Lorenzo de Medici participa, acuérdense ustedes, en el segundo viaje de exploración de Cristóbal Colón. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay cartas Américo Vespucio es el que participa. Les dije Lorenzo de Medici, ¿verdad? Perdón, Américo Vespucio es el que participa en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Y esto lo sabemos porque hay cartas entre Lorenzo de Medici y Américo Vespucio en donde se está haciendo referencia a que vino a unas nuevas tierras en este viaje de exploración. Sin embargo, todavía no era, o no había ingresado como el gran piloto que después fue Américo Vespucio. ¿Por qué razón? Pues porque al final en ese segundo viaje de exploración todavía tenía el almirantazgo Cristóbal Colón, y la reina Isabel, pues por supuesto que no se lo iba a dar a nadie más y no iba a poner por sobre Colón a nadie. Pero resulta que estando aquí en América, Américo Vespucio sí menciona que el almirante está mal, que el almirante pues sigue creyendo que llegaron a Asia, y no, que esto puede ser más grande de lo que ellos creen. Regresa a Castilla, y resulta que para cuando Colón está haciendo el tercer viaje de exploración, Américo Vespucio está trabajando para los portugueses. Y entonces la mayoría de las fuentes comentaban o mencionaban, y esto se los digo porque lo van a encontrar en textos de los 80, de los 90, incluso todavía, que traicionó, que como no le quisieron dar el almirantazgo, que se fue a vender a los portugueses, y que entonces lo que buscaba era que Portugal financiara su exploración en todo el continente. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que se encuentran también en Florencia cartas a Lorenzo de Medici por parte de Américo Vespucio, en donde le está diciendo que está de infiltrado con los portugueses, patrocinado por la reina Isabel la Católica, esperando y viendo, sobre todo checando, pues que los portugueses no hagan exploraciones para otros lados, que los portugueses se dediquen a África, y que de alguna forma la reina Isabel le había permitido eso para que aprendiera las técnicas portuguesas, estas técnicas que yo les mencioné, que se habían perfeccionado en la escuela de Sagres. ¿Se acuerdan? Las técnicas marítimas, sobre todo.
Entonces, bueno, esas son cartas que han aparecido en los últimos años y pues que cambian un poco esa teoría. ¿Y por qué decimos esto? Porque después también se mencionaba que traicionó otra vez a los portugueses. Bueno, ahora traicionó a los portugueses porque regresó con los castellanos, ¿sí? Pero el asunto es que más bien, pues siempre estuvo trabajando para los castellanos hasta lo que sabemos ahora, ¿verdad? O hasta donde sabemos ahora. El asunto es que mientras Colón estaba justamente en su cuarto viaje, Américo Vespucio le dice el almirante, o sea, ya haciendo más exploraciones, por supuesto, Américo Vespucio, ya llegando incluso a Venezuela y a toda esa zona, le dice a Lorenzo de Medici que esto es un nuevo continente, que estas tierras que no se le ven fin, que son muy grandes, que no saben qué tan grandes, pero que esto seguramente es un nuevo continente. ¿De acuerdo? Y hasta en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XVII, cuando Isabel de Inglaterra, bueno, en realidad es a finales del 16, pero principios del 17, cuando Isabel de Inglaterra está patrocinando a los nuevos piratas y está en contra de los españoles y traen todo este pleito entre Felipe II e Isabel y Elizabeth, ¿no? de Inglaterra, y entonces ya se están metiendo los ingleses a lo que ahora son Estados Unidos, ¿no? Las 13 colonias, y ya están empezando a fundar algunas colonias por ahí, y en el Caribe ya están robando tierras, pues promueven mucho la idea de que el continente se llame América, porque acuérdense que el continente siempre para los españoles fue el Nuevo Mundo, siempre se llamó así. O sea, ustedes revisen las cartas, el carteo y todo, y siempre fue el Nuevo Mundo. Los ingleses son los que promueven la idea de América en honor a Américo Vespucci y para quitarle justamente pues ese privilegio a alguien que estuvo bajo las órdenes de los españoles. O sea, ahí es un pleito político y de nombre, y entonces pues, se formalizó, digamos, el nombre de América. ¿De acuerdo? De hecho, ya después Américo Vespucio fue nombrado piloto general. Él descubrió Brasil, por ejemplo, es el descubridor de Brasil. Y bueno, estuvo explorando también para ambos bandos, para portugueses y para españoles. ¿Ok? Ahora, mientras todo esto pasaba, porque estamos hablando ahora sí que desde el primer al cuarto viaje de Cristóbal Colón, que es hasta 1504 aproximadamente, cuando se da ya el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Mientras todo eso está pasando, pues también en las islas se están estableciendo y se están apropiando, están acabando con los pobladores. ¿Por qué razón? Porque acuérdense, los hombres que venían de España, sobre todo los hombres, los marinos, pues no tenían mayores recursos, y lo que estaban buscando eran recursos. Y como Cristóbal Colón no encontraba eso, o sea, porque todo el mundo dice, no, en el Nuevo Mundo mucho oro y mucha plata, y no es cierto, o sea, hasta inventaron leyendas como la de Cíbola, ¿no? La ciudad de oro, ¿para qué? O la de las Californias, ¿para qué? Justamente pues para incentivar a estos hombres a que no bajaran la guardia, a que continuaran explorando, a que no se desanimaran, que existía un territorio. Los nativos habían dicho que había un territorio con tanta riqueza, ¿no? Esta ciudad que estaba llena de tanta riqueza. Después la van a encontrar en el Perú, pero ni siquiera habían llegado al Perú y ni siquiera se había mencionado el Perú. Entonces, todavía eran tipo leyendas. Mientras eso pasaba, pues Colón y sus hermanos, acuérdense Bartolomé Colón, que es uno de los hermanos que viene a ayudarlo, empieza a repartir tierras a los hombres. Hacer esta repartición de tierras, ¿para qué? Pues para mantenerlos. Ok, no te puedo dar riquezas, genera tú tu propia riqueza. Ahí está tu tierra, ahora sí que aprópiate de los hombres, son las famosas encomiendas. La encomienda a lo que se refiere justamente es a que te estoy encomendando a esos hombres para que tú les enseñes el cristianismo y la vida española. O sea, ¿qué les vas a enseñar? A vestir bien,
a vestir bien, me refiero no nada más a andar en taparrabos, a que los domingos es el día de descanso, a que se trabaja de lunes a viernes, no sé, a que al Señor se le obedece, X, ¿no? Bueno, eso no ocurrió, no me acuerdo si con los caníbales ocurría, pero vamos a ponerlo, nada más lo digo, la poligamia, ¿no? Y digo caníbales, con los caribeños más bien. No me acuerdo si ocurría la poligamia, pero por ejemplo, en las familias grandes de nobles de Mesoamérica, sí existía esa poligamia, ¿no? O sea, estaba el Tlatoani que tenía varias esposas, o estaban los nobles que emparentaban entre ellos, ¿sí? También. Entonces, eso les tenían que enseñar que eso no se hacía. A cambio de todo ello, los caníbales lo que iban a hacer, los caribeños, perdón, lo que iban a hacer era trabajar las tierras de estos personajes para poder sobrevivir. Eso es lo que es conocido como la encomienda. ¿De acuerdo? E insisto, pues esa es parte de las prácticas que se fueron dando. Entonces, mientras yo me establezco, ahora sí que pensemos que yo soy un marino, me establezco, me dan aquí tierras, ¿qué necesidad tengo de ir a arriesgar otra vez la vida a otro espacio? Si aquí ya estoy bien. Y hubo un gran exterminio. ¿Por qué? Pues porque los caribeños no estaban acostumbrados a esos trabajos forzosos y por otro lado, dejen de que no estaban acostumbrados. Eran trabajos tan extremos que los terminaban matando. ¿Sí? Pero pues decían los españoles, no pasa nada, se me murieron 5, ahorita agarro otros 10 de por acá. O sea, al fin que hay muchos. Y las armas eran superiores. En este sentido, sí, las armas eran superiores y no había una mejor organización entre los caribeños. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo, o sea, todo esto se los estoy platicando, bueno, sí para entender, por supuesto, los procesos, pero también para entender el proceso que están pasando los españoles antes de llegar a México. Ya están, o sea, ya tienen la experiencia de la reconquista en Granada, ya tienen la experiencia de los viajes de exploración, ya tienen la experiencia de las encomiendas en el Caribe. Entonces, al final de cuentas, cuando lleguen aquí, ya van a venir con varias experiencias, con bastantes experiencias que les van a permitir no errar. Pero así que, al contrario, ¿no? Aprendieron de eso, efectivamente, y lograron una buena conquista. ¿De acuerdo? Me digo buena conquista porque al final lo hicieron, digamos, cerraron ese círculo y afianzaron bien cuando van a llegar aquí a Mesoamérica. Ahora bien, por supuesto, como bien les mencioné, los viajes de Colón y los viajes de los distintos pilotos son aquí, en las islas del Caribe. Vean cuántas islitas. Entonces, es mucho tiempo para estar explorando todo esto. ¿Sí? Pero resulta, pues, que empiezan a haber nuevas exploraciones, empiezan a haber viajes, sobre todo a esta gran isla, a la isla Juana. Y los primeros que hacen esos viajes son, bueno, entre muchos otros, porque sí fueron varios, pero particularmente Juan Ponce de León, Diego Velázquez, y bueno, en una segunda etapa, vamos a llamarle así, Hernán Cortés, el propio Hernán Cortés. ¿De acuerdo? Juan Ponce de León y Diego Velázquez, junto con Pánfilo de Narváez, incluso porque por ahí van a salir después estos nombres, ¿no? Ahí metamos también a Pánfilo de Narváez, a Fernández de Córdoba, a Francisco Hernández de Córdoba, ¿sí? Incluso el mismo Juan de Grijalva también participa en esta exploración a la isla Cuba, ¿sí? A la isla de Cuba, perdón, o la Juana. Esto en 1510, los primeros viajes de exploración a estas tierras, y en 1511 ya la conquista como tal, la apropiación de la isla y el establecimiento de nuevas colonias, ¿de acuerdo? El establecimiento de nuevas ciudades ahí. De hecho, a Diego Velázquez era el adelantado. El adelantado es un título que da la corona para estos personajes que tienen la posibilidad de acudir a conquistar, ¿de acuerdo? Todo bajo las órdenes del virrey, del rey o del almirante o del capitán general,
O sea, siempre sí hay hombres arriba de ellos, pero adelantado, pues justamente que tiene la posibilidad de explorar, conquistar y apropiarse. Su beneficio va a ser apropiarse de esas tierras. Entonces, Diego Velázquez era ese personaje. Él fundó la ciudad de la Trinidad, la ciudad de Santiago, la ciudad de La Habana. ¿Qué otras islas? La Antigua, por supuesto, ahí en Cuba. No recuerdo, por ahí hay otras. Fundó casi 11 ciudades, 11 pequeños establecimientos, ¿no? Que después van a derivar en grandes ciudades. Pero ese lo hizo Diego Velázquez. ¿Ok? Y entonces, ya estableciéndose ahí, pues es una gran isla que tiene demasiados recursos naturales. Implementan nuevamente el método de la encomienda, ¿sí? Es decir, a explotar la tierra, cada uno va a tener su pequeña encomienda o gran encomienda, dependiendo, y van a seguir explotando de personajes importantes. Y todos estos que les fui mencionando son gente o son personajes que se van estableciendo y que tuvieron un papel fundamental en esta conquista esta conquista de Cuba. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, les voy a hablar Juan Ponce de León. ¿Por qué lo menciono al principio antes que a todos los demás? Pues se los pongo como antes que todos los demás. De principio, fue un descendiente de nobles, ¿no? Fue paje de Fernando el Católico, en la corte de Aragón. ¿Qué es un paje? Pues aquel que les lleva justamente, que los atiende, que les lleva las armas, por ejemplo, ¿no? En una batalla y todo esto. O sea, es ese personaje que está a un lado de Fernando el Católico. No es cualquier cargo, es un cargo importante. Por más que sea, digamos, tipo sirviente o criado, es un cargo importante porque no cualquiera lo es en la corte de un rey. Entonces, era alguien de renombre. ¿De acuerdo? Juan Ponce de León. En 1508, él se establece en la isla de Santo Domingo. Él llega a América a establecerse en la isla de Santo Domingo, estableciendo pues, ¿cómo se le llamará? El fuerte, que después se convierte en ciudad. Fuerte, puerto y ciudad, ¿no? O sea, ese fue el proceso. Primero un fuerte, luego el puerto y luego la ciudad de San Juan Cáparra. Actualmente es la ciudad de San Juan en Santo Domingo. Igual la villa de San Germán, aunque esa, pues, bueno, esa no fue tan importante hasta donde entiendo. La verdad es que no me he metido mucho a investigar con ellos, pero entiendo que no. ¿Sí? ¿No es en Puerto Rico la ciudad de San Juan? ¿San Juan Caparra? No. Caray, ya me hiciste dudar. No, es que me sonó, pero bueno, igual es otra, ¿no? Otro San Juan. A ver, sí, No, vamos a... creo que sí es San Juan de Puerto Rico, estoy chequeando. Ok. Y habla de Juan Ponce de León, que fue como el primer gobernador de Puerto Rico y también descubrió Florida. Sí, tienes razón. ¿Y sabes cómo lo vamos a confirmar? Espérame, de una vez te lo pongo. Ahí, Puerto Rico. Perdón, tienes razón, no es Santo Domingo, es Puerto Rico. Gracias. De hecho, ¿por qué? Porque justo ahí aparece, fíjate, ¿no? El espacio. Sí, tienes razón. Tienen razón. Sí, en efecto, Juan Ponce de León también es el primero que llega a la Florida, a la ciudad de San Agustín, justamente, en la Florida, buscando una ruta para cruzar a la Mar del Sur. Es decir, ellos ya en estos momentos ya están pensando, o siguen, más bien, ellos en estos momentos siguen pensando que esto sí es tierra firme, pero que del otro lado continúa el mar para llegar a Asia, ¿sí? O sea, ellos ya están confirmando, digamos, esto. Entonces están buscando cómo llegar a la Mar del Sur. Y la Mar del Sur, pues en efecto, pues vamos, es lo que ahora sería el Océano Pacífico, pero les queda muy complicado porque tienen que cruzar todo este territorio que es selva, montaña, ahora sí que las ciudades mayas, ¿no? Dependiendo. ¿Y cuál es el otro problema? Que generalmente cuando parten los barcos, las embarcaciones,
en un periodo en el que desde España pues era óptimo por los vientos. Aquí el problema es que pues es el periodo de los huracanes, de las tormentas. Y entonces sufren, la verdad es que varios naufragios, ¿no? No Juan Ponce de León incluso llega a la Florida, ahí rodea la Florida, aquí sí lo agarra cierta tormenta, pero emprende el regreso porque se le acaban las provisiones. Y entonces regresa a Puerto Rico justamente, ¿de acuerdo? Esto en 1513. De ahí de Puerto Rico también, o después en 1514, 1515, siempre está en comunicación con Diego Velázquez desde acá de Cuba y constantemente pues están llevando a cabo o están realizando cartas de navegación. Son cartógrafos. Bueno, no precisamente ellos, pero todas las exploraciones, lo que no puede faltar son un fraile o sacerdote. En toda exploración siempre hay un sacerdote. Un carpintero. Si algo le pasa al barco, hay que arreglarlo, ¿sí? Entonces, siempre un carpintero. Un cartógrafo que va diseñando, que va generando, digamos, estos mapas. Por supuesto, el maestre y el piloto. Y por ahí hay el cocinero, ¿de acuerdo? El cocinero también. Pues siempre hay que alimentar a los marinos. Todos los demás pueden faltar o pueden prescindir un poco o pueden sustituirlos por otros. Mientras tanto, estos no. Y el cartógrafo pues va haciendo justamente estos, digamos, estos mapas que pues se van enterando los demás pilotos que están en la zona o los demás adelantados, en ese caso, Diego Velázquez. Aquí lo tenemos, el famosísimo Diego Velázquez. Cuando Diego Velázquez llega a América, llega con renombre. Este personaje sí es un noble, es Don Diego Velázquez, ¿de acuerdo? De hecho, no es nada más así, como tal Diego, sino Don Diego Velázquez. Que es un noble y es un hidalgo que pues, sí tenía cierta riqueza, no era el más alto rango. De hecho, ningún noble de alto rango de España vino a América, casi nunca, ¿no? O sea, por ahí alguno que otro, pero en general fueron siempre de bajo linaje, vamos a ponerlo así. Pero al final del linaje era tío, si mal no recuerdo, primo, ya estoy dudando, pero vamos a ponerle tío de Hernán Cortés. ¿De acuerdo? Y luego también resultó ser cuñado de Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque ambos se casaron con las hermanas, Hernán Cortés con Catalina Juárez y Diego Velázquez tuvo también ahí a su segunda esposa, que fue hermana, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, al final había buena relación con Hernán Cortés. Por Diego Velázquez, Cortés llega a América a establecer su propia encomienda, ¿sí? O más bien a hacerse cargo de su propia encomienda, ¿ok? Es importante esto porque resulta que después van a ser parece que los peores rivales, yo no sé si los peores, pero van a ser rivales, porque Hernán Cortés va a traicionar justamente a Diego Velázquez. Él se convierte en el gobernador de Cuba. Como gobernador de Cuba, pues evidentemente lo que implica pues es hacerse cargo de las encomiendas, tratar directamente con el rey allá en España. Acuérdense que en estos momentos todavía el trato era directo con el rey, el Consejo de Indias no se había inventado, no se había hecho nada, ¿no? Había por ahí un pequeño consejo, pero pues al final era directito con el rey, el trato. Por supuesto, pues que él avisaba de las nuevas exploraciones, de las nuevas rutas. Y entre esas nuevas, pues constantemente salían embarcaciones a buscar, no sé, insisto, rutas comerciales y todo ello, y muchos naufragaban, ¿no? Entre esos náufragos, acuérdense que están Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero,
¿Por qué son importantes estos personajes? Porque hasta el momento, aunque por supuesto, incluso desde Cuba, en días, en días buenos, se alcanza a ver una pequeña tierra, ¿no? Que está a lo lejos, o lo mismo al revés, ¿no? En días buenos, desde Cozumel o desde ahí, pues se alcanza a apreciar. Bueno, ahorita ya no, en realidad es bastante complicado. Pero imagínense sobre todo los navegantes que andan en alta mar y que entonces alcanzan a vislumbrar nuevas tierras o tierras que están allá. El problema es acercarse a esas tierras. ¿Por qué? Porque no tienen ni la autorización y tampoco tienen los hombres. Ya sufrieron mucho en el Caribe y ya saben a qué se enfrentan, a que puede haber caníbales. Entonces, no es tan fácil acercarse a tierra firme. Hasta 1513, 1514 no se habían acercado a estas tierras, más que por la orilla. ¿De acuerdo? En un naufragio, estos dos personajes, junto con una buena cantidad de tripulantes, terminan ahí en las costas de Yucatán. ¿Sí? El barco se hunde, el barco se destruye y estos dos quedan ahí. Por supuesto, no siempre era un barquito, de hecho, difícilmente era un solo barquito el que navegaba. Generalmente iban 2 o 3 barcos, ¿no? Los que iban navegando. En estas tormentas, pues los otros dos que sobrevivieron van y dan la noticia en Cuba, pues de que estos personajes quedaron ahí en tierra firme y quién sabe si sobrevivieron porque pues ahora sí que la embarcación se destruyó, ¿de acuerdo? Los conocemos más bien porque después Hernán Cortés va a hablar de ellos. El mismo Jerónimo de Aguilar es este personaje, no, perdón, es el de la izquierda. Jerónimo de Aguilar es el personaje de la izquierda, pues va a ser el traductor para el propio Hernán Cortés. ¿Por qué sobrevive? Pues porque es el único que no pelea, porque es un sacerdote. Es el único que no pelea por su vida. Y entonces los habitantes mayas que los capturan y que asesinan a todos, vamos a ponerle asesinar o matan al resto de la tripulación, a este personaje lo mantienen para aprender un poco de él. Y además porque no se defendió y porque no llevaba armas. En cambio al otro, a Gonzalo Guerrero, dice Jerónimo de Aguilar que lo mantienen vivo porque al contrario, fue muy feroz y muy bueno en la guerra y querían aprender pues, del tipo de batalla que tenía este personaje. Lo que hace cualquier pueblo, en realidad, aprender de las técnicas del rival, ¿no? O sea, observa cómo pelea, observa cómo lucha, cuáles son sus virtudes para de esa forma poder vencerlo. Eso es lo que llevan a cabo, o más bien esto es por lo que mantienen vivos a estos dos personajes, que en esos momentos no se sabe nada de ellos. Gonzalo Guerrero, acuérdense ustedes que fue, digamos, así que el padre del primer mestizo en México, ¿no? O en América, si lo quieren ver. Yo dudo, honestamente dudo que sea en América. O sea, piénsenlo, tantos hombres que llegaron y que no, y que todos de manera general desprecian a las indígenas, a las caribeñas, es un poco raro. Yo creo que no, yo dudo bastante. Pero en teoría era mal visto. Entonces, no eran reconocidos esos hijos que tenían, si es que tuvieron con las caribeñas, ¿de acuerdo? ¿Por qué era mal visto? Porque en teoría se degrada la sangre. Digo, estoy hablando como se hablaba en la época, y no crean que yo pienso eso, porque a veces me cuesta trabajo expresarlo, insisto, porque pues, van a decir, no, este es un racista, lo que quieran, pero no, eso es lo que se decía en la época, y esos eran los valores de la época. Entonces, por supuesto que no se lograba. Entonces, en cambio, con Gonzalo Guerrero vamos a saber tiempo después, por el mismo Jerónimo de Aguilar, que él se casó con una mujer maya, que
hijos con ella, tuvo dos hijos hasta donde recuerdo, y aprendió las costumbres, vistió como los mayas incluso y aprendió las costumbres de los mayas. De hecho, pelear años después contra los españoles, ¿sí? Sin saber quién es él, justamente. Ahora, entonces, ya les hablé, o ya vimos, de los primeros exploradores o de las primeras exploraciones marítimas, Juan Ponce de León, que sí llegó a la Florida, pues son tierras muy cercanas entre Cuba y la Florida y todo ese asunto, ¿no? Pero que no se logró mucho. Bueno, vamos a decir, no se logró mucho más que el conocimiento, que eso ya es algo, que eso ya es importante. Saber que existen más tierras. ¿Por qué? Porque, bueno, okay, yo no lo logré en este viaje, a lo mejor lo logro en un segundo o en un tercer viaje. O viene alguien más y pues ya se aprovecha de lo que yo estoy haciendo, de las cartas de navegación y de todo esto para llevar a cabo más exploraciones. Y justamente es el caso de Francisco Hernández de Córdoba. ¿Por qué? Estamos hablando de 1518. Perdón, 1516. 17. Ahorita les confirmo bien, pero perdón, para no errar. 1517 es la fecha correcta. 1517, Francisco Hernández de Córdoba parte de Cuba, ahora sí que sale de Cuba para explorar ahora sí el Yucatán. Entre todas estas exploraciones, navegaciones que se están haciendo, ¿no? En el Caribe y en esas mares y en las distintas, perdón, bueno, igual, ahí si lo quieren ver, y en las distintas exploraciones de los naufragios, ¿no? Los nativos hablan de el Yucatán, y constantemente se refieren a la tierra como el Yucatán. Y entonces, todas estas noticias llegan a Diego Velázquez y a los españoles, ¿sí? Y a los españoles de Cuba. Entonces, evidentemente, lo que están buscando es hacer exploración. Pero resulta que aquí ya se enfrentan a dos problemas. El primero de ellos es que, pues para hacer exploración a nuevas tierras, necesitan o requieren del permiso real. ¿Por qué? Pues porque están bajo la tutela del almirante general o del capitán general o del rey, ¿de acuerdo? Y en este caso no había ni almirante, no estaba la figura todavía, o más bien no es que todavía, sino en esos momentos no estaba la figura de almirante ni de capitán general, solamente de adelantados. Entonces tienen que ir directamente con el rey. A ver, no van ellos, mandan cartas, por supuesto, ¿no? Y gestionan y hacen toda la gestión para hacer exploración. Pero el segundo problema, el rey o la reina ya no es Isabel la Católica. Es más, ya ni siquiera es Felipe el Hermoso, ni Juana la Loca, ni el que en su momento también fue el regente Francisco Jiménez de Cisneros, incluso Fernando el Católico también fue regente de Castilla. Ya no, ya ahora ya hay un nuevo rey de 16 años que se llama Carlos I de España, el famoso Carlos V, ¿se acuerdan? Carlos V porque después fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En estos momentos todavía es Carlos I. ¿Qué hace Carlos I? ¿Qué hace ahí en España? Bueno, poquito, me desvío tantito del tema rápidamente. Carlos nació en Gante, vivió en Gante y siempre estuvo, los 16 primeros años de su vida estuvo en Bélgica. ¿De acuerdo? Bueno, en Flandes en esos momentos, que ahora es Bélgica. Ahí se educó bajo la tutela de su abuelo Maximiliano de Habsburgo. Cuando se supone que él adquiere
la mayoría de edad para convertirse ahora sí en rey, porque ya habían muerto todos los herederos a la corona, ya había muerto Felipe el Hermoso, ya había muerto Fernando el Católico, ya había muerto su tío Juan, ¿no? Que era el principal heredero. Su madre ya la habían declarado loca, entonces ya no podía ser la reina titular, pues él era el siguiente. Pero va a llegar a una tierra, a España, donde él no conoce el idioma, y no lo conoce porque no fue educado ahí, no conoce las costumbres, no conoce quién es la gente que lo apoya y quién no. A su abuelo algunos le fueron rejegos, a su padre muchos le fueron fieles y otros tantos le fueron gente contraria. Entonces, pues no puede confiar, o sea, yo ahí lo pongo como lógico, ¿no? A veces nos cuesta trabajo entenderlo porque pues casi siempre nos toca estar de este lado. Cuando uno, bueno, a mí no me ha tocado en realidad, pero lo pongo porque varios de mi familia, ¿no? Ellos trabajan en cualquier empresa y tienen puestos de confianza, lo que les llaman los puestos de confianza. Y cambian al jefe y llega con su gente. Y sí, pues todos estos puestos de confianza, pues vengan para acá porque se los voy a repartir. ¿Y qué es lo primerito que decimos? No, pues es que ya trajo a su gente, ni se lo merecen, no saben ni qué onda, y todo eso, ¿no? Pero entendamos la política. O sea, ahí sí, lo digo nada más, entendamos, no quiere decir que la aceptemos. Pues, si yo soy el jefe y voy a llegar a un lugar donde los puestos importantes o los puestos de confianza están ocupados por gente del antiguo jefe, pues yo no sé si me van a responder bien, si me van a poner el pie, si van a estar a mi favor o en mi contra. Mejor coloco, ahorita que puedo, pues voy armando mi gente porque pues quiero que todo fluya bien. Entendemos perfectamente que eso se presta a la corrupción, ¿no? Porque lo que buscas es que te protejan para que esos busquen pues el recurso. Por eso siempre se les criticó. Bueno, con el rey Carlos ocurrió lo mismo. Llegó a España y otorgó los puestos, por ejemplo, se me fue los obispos, los obispados, el de Segovia, Sevilla, a flamencos, a sacerdotes flamencos. Por supuesto, todos sus nobles de la corte fueron flamencos. Aquí, en América, lo que hizo fue otorgarle a los flamencos, a un piloto flamenco, el poder navegar y explorar nuevas tierras. Insisto, vamos a pensar lo que tiene lógica, pero por supuesto que para Diego Velázquez y Hernán Cortés, pues esto no era lógico y era inadmisible, ¿no? Y entonces protestaron constantemente, protestaron bastante para evitar que algún flamenco fuera el que se ganara, digamos, o el que explorara estas tierras y después pues tuviera él el privilegio de habitarlas y de explotarlas. ¿Sale? Entonces a eso se estaban enfrentando. Me da risa un poco, porque lo más obvio es que así haya sido, pero en las novelas y y en las series se habla de que Diego Velázquez le pide a Hernán Cortés que escriban juntos quejándose ante el rey, pues para exigir su derecho a estas tierras, y que al final termina enviando la carta de Cortés y no la de Velázquez, o sea, lo echa a los lobos, ¿no? Y lo expone, y entonces a quien sancionan, ahora sí que con recursos, es a Hernán Cortés. No tenemos exactamente la noticia de cómo pasó. Ahora sí que lo único que existe es la carta de Cortés que está reclamando al rey Carlos, pues que cómo se atreve a enviar flamencos si ellos son los que conocen la tierra, si ellos son los que tienen el derecho, ¿no? Y tienen pues este privilegio, o debieran tener este privilegio. Por esta razón, Diego Velázquez justifica a Hernán Cortés que no le puede dar el privilegio para explorar el Yucatán.
y se lo da a Francisco Hernández de Córdoba. ¿De acuerdo? Y entonces por eso es Francisco Hernández de Córdoba quien en 1517 lleva a cabo la exploración de el Yucatán. Y es el que queda pues, propiamente como ese primer explorador de estas tierras, más allá de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero y todos estos personajes. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, también, y aquí les voy a ser honesto, también tiene que ver con que Hernán Cortés se haya robado a Catalina Juárez, ¿no? Y entonces después se haya casado con ella. Diego Velázquez, pues por ahí traía sus piques ya con Hernán Cortés. O sea, ya estaban ahí como con esa pequeña rivalidad. O sea, ese es otro motivo por el cual no le otorga este privilegio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Francisco Hernández de Córdoba prepara la expedición con recursos de la corona y con recursos de Diego Velázquez y parte de la isla de Santiago, que era donde habitaba Diego Velázquez. O sea, prácticamente vamos a decir que ahí era la capital, ¿no? Porque ahí estaba el gobernador. Rodea todo Cuba, o sea, no se va por la parte de abajo, sino va costeando. ¿Por qué va costeando? Pues porque no saben, bueno, a ver, sí ya saben qué tan largo es el trayecto, pero van haciendo paradas para adquirir más hombres y más recursos, ¿sí? O sea, abastecerse, porque lo que no saben qué tan largo es el trayecto en esta zona, ¿sí? Juan Ponce de León nunca dijo qué tan grande era esto. Incluso ellos seguían pensando que esto podía ser una isla. Llegan a Isla Mujeres, de hecho ahí aparece, ¿no? Entre el 1 y el 4 de marzo, según la crónica, no desembarcan, no bajan, sino solamente rodean. Recordemos que este es un viaje de exploración, únicamente. Es exploración. Pero el 5 de marzo bajan a Cabo Catoche. Y ahí en Cabo Catoche, los mayas los reciben pues con gritos y constantemente digamos atacando y defendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Ellos no les entienden, pero lo que están viendo es que estos ya son hombres diferentes a los de acá del Caribe. Ya visten con ropas diferentes, ya tienen otro tipo de armas, ya tienen otro tipo de porte, vamos a decirlo así. Y porte me refiero de raza, ¿no? O sea, de piel, incluso son distintos a los del Caribe. Entonces, pues con mucho interés desembarcan ahí en Cabo Catoche. ¿Por qué se llama Cabo Catoche? Porque dicen las crónicas que los mayas constantemente les respondían Incahuatoch, que significa, esta es mi casa. O sea, esta es mi casa. Llégale, ¿no? Vete de aquí. Pero pues si no entienden, no conocen esa lengua, entonces ellos desembarcan y ahí tienen una de sus primeras peleas, de sus primeras batallas. Insisto mucho, es un viaje de exploración. No llevan un gran ejército, no llevan tantas armas. Sí llevan armas, por supuesto, pues estos todo el tiempo viajaban con armas, pero no son grandes, no son importantes. Y entonces quedan mal heridos muchos de los tripulantes. Logran alejarse, ¿sí? Perdón, para esto resulta que es importante porque aquí, pero sí se los mencioné, ¿verdad? Que es que ya vestían diferente. O sea, no, todavía vestían, digamos, tipo taparrabos, pero ya es otra, digamos, otra forma de utilizarlo, el taparrabos. Ya están pintados incluso en el cuerpo, algunos con sus pequeños tocados, no son los grandes penachos que conocemos, eso en la comunidad maya no existió, son pequeños tocados, ¿de acuerdo? Una que otra pluma en la cabeza, la deformación incluso craneal que se acostumbró para la clase noble, pues aquí la están viendo también en Cabo Catoche, entonces por eso deciden bajar, pero esto se los comento porque deciden huir, sí tuvieron bajas importantes, pero continúan. Y entonces continúan por toda la costa hasta
hasta llegar a Campeche y sobre todo a Champotón. Aquí en Champotón tienen una segunda batalla. Los mayas ya los empiezan a esperar, o sea, ahora sí que dicen que ya los están esperando al desembarcar y por supuesto pues que los siguen atacando, siguen indefensos. A Francisco Hernández de Córdoba lo hieren, ¿sí? Lo lastiman bastante con las armas y es cuando deciden mejor regresar a Cuba porque saben que no pueden, saben que si se encuentran con algo similar más adelante, hasta ahí llegaron. Por suerte, pues las corrientes los llevan a la Florida y de la Florida a La Habana. En la Florida es donde muere Francisco Hernández de Córdoba, ¿de acuerdo? En esta zona. En el barco, en la embarcación, pues él va escribiendo todas las cartas, todo lo que encontró, todo lo que descubrió, y los pocos hombres que regresan a La Habana, pues regresan con la noticia de que fueron emboscados, de que los de aquí ya vestían con manta, ¿sí? Con unas vestimentas de manta, un poco diferentes, nuevamente, ¿no? Diferentes a los de Cabo Catoche. Aquí en Champotón ya vestían con eso. Y entonces, pues sí, estos son más civilizados. Eso es lo que piensan y eso es lo que anotan. ¿De acuerdo? Para esto, pues lo que hace, así que Diego Velázquez, bien cómodo en el escritorio, pues es, ok, pues qué mal, qué pena que ocurrió esto, pero al año siguiente preparamos una nueva expedición porque esto no se queda así y porque ya nos confirmaron que esto puede ser una isla. ¿Y por qué decimos que puede ser una isla? Si llegan a esta punta y lo que ven es tierra hacia abajo, tierra en 90 grados, vamos a ponerle, ¿no? Entre comillas, y luego bajan otra vez aquí a 90 grados, pues lo único que están buscando es en dónde cierre. Si el Caribe está lleno de islas, pues esto también probablemente es otra isla, ¿no? Esa es la lógica que ellos hacen. Y entonces, al siguiente año, en 1518, le toca a Juan de Grijalva llevar a cabo esta exploración. Nuevamente, Hernán Cortés, deseoso de que le otorguen la empresa, su esposa pues no lo apoya del todo en esos momentos. Diego Velázquez sigue peleado, sigue sancionado, y entonces pues Juan de Grijalva, que además fue uno de los capitanes que lo ayudó en 1511 a conquistar la isla de Cuba, ¿de acuerdo? Que en 1514, junto con Diego Velázquez, también fundó la ciudad de la Trinidad, ¿se acuerdan que les había mencionado? Y entonces, pues, nuevamente, a continuar explorando. Y entonces, esa segunda empresa, ese segundo trayecto por parte de Juan de Grijalva, pues ya, entre comillas, cumple con algunos experiencias o se aprovechan más bien de las experiencias de Francisco Hernández de Córdoba, ¿no? Porque ellos ya no salen desde Santiago, ellos ya salen desde La Habana. Es decir, todo este trayecto lo hacen por tierra y aprovechan las embarcaciones que habían quedado aquí por parte de Francisco Hernández de Córdoba y que el trayecto era más corto. Llegan a Isla Mujeres, nuevamente. O sea, este trayecto prácticamente hacen el mismito que Francisco Hernández de Córdoba. ¿De acuerdo? De aquí de Isla Mujeres suben a Cabo Catoche, pero no desembarcan en Cabo Catoche. De hecho, los nativos le siguen gritando cuando están ahí, pero no, simplemente bajan a hacer aguada y a hacerse de alimentos. Pero pues ya saben que ahí los están esperando. Entonces, que no les vuelve a pasar lo que les ocurrió a los de Hernández de Córdoba. Continúan costeando, o sea, la ruta es la misma, explorando, porque están guardando las armas, y eso mismo lo dice Juan de Grijalva, para aquí, para Cabo Catoche,
contra los que en verdad hirieron y mataron a Francisco Hernández de Córdoba y en donde parece ser que eran más rudos. Entonces, ahí en Champotón, bajan. Les dije Cabo Catocho, ¿verdad? En Champotón. Aquí en Champotón es donde desembarcan. Y ahí sí, ya preparados, vencen a los nativos. El nombre en maya es Chacamputún. Chacamputún. Los españoles, por supuesto, acuérdense que traducen todo y es Champotón. ¿De acuerdo? Y así lo van a encontrar en las crónicas. Champotón. Ahí en Champotón, o sea, sí, pero también sufras. Y lo que les hace falta es agua. Aquí les hace falta agua. Entonces, hay que entrar. Sin embargo, aquí no pudieron, pues, costeando hasta que llegan aquí, a este río, aquí en Tabasco. Y entonces se embarcan por dentro del río, lo que se convierte en el río Grijalva, justamente. Y aquí desembarcan en la ciudad, o sea, ahora sí que vamos a decir que Juan de Grijalva, pues Grijalva, por eso lleva su nombre, ¿sí? Y dentro, tierra adentro, o más bien río adentro, desembarcan en la ciudad maya de Potonchan. Ahí en Potonchan, en teoría, los están recibiendo como amigos. Les dicen, sí, adelante, adelante, ¿no? Y les permiten que bajen a agarrar agua porque era lo que ya les faltaba, de lo que ya carecían en todo este trayecto, ¿sí? Y les permiten y todo, y entonces ahí les generan una emboscada, los mayas. Es importante porque, bueno, sí logran salir, sí logran desembarcar y siguen costeando y siguen costeando. O sea, ese es el trayecto que hace Juan de Grijalva. Costear, costear. Cuando de pronto aquí, parece que la dirección de la Tierra cambia y ya en lugar de estar yendo hacia el sur para cortar en la isla, empiezan a ir hacia el norte, pues como que ya no le cuadra muy de calma y decide emprender el regreso a Cuba. Además, aquí ya les faltaba alimento y les faltaba agua y por otro lado, pues ya también los vientos ya no eran favorables. Por eso decide regresar. Al regresar, Diego Velázquez, prácticamente digo, después de toda la entrevista y todo ello, Diego Velázquez lo destituye como capitán de la exploración. ¿Por qué? Pues está enseñando toda esta cartografía. O sea, piénsenlo ustedes sin la tierra, ¿no? O sea, esta tierra pues no se le enseña, solamente es la costa, solamente le está enseñando la costa. Hay tanto territorio y no fundó ninguna colonia, se supone que ya ya era una avanzada. Ya Francisco Hernández de Córdoba ya había hecho una labor de exploración, aunque sí iba explorando, pues lo lógico era que fundara colonia para partir de ahí para la siguiente exploración. Eso no le agrada para nada a Diego Velázquez porque el siguiente viaje es iniciar de cero nuevamente. Después nos vamos a enterar por Hernán Cortés y por Jerónimo de Aguilar que los de aquí, sobre todo los de Champotón, ¿por qué fueron tan fuertes y por qué atacaron mucho a los españoles de Francisco Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva? Porque estaban, vamos a decirlo, aconsejados por Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero ya los había puesto sobre advertencia, por eso ya era parte de ellos, ya les había dicho que no confiaran en esos hombres que llegaban en los barcos, que a lo que venían era apropiarse de las tierras y de la gente. Y entonces, por eso incluso ya vestían diferente. O sea, Gonzalo Guerrero ya había puesto su granito de arena también en esa comunidad maya, ya vestían con mantas, ¿de acuerdo? Digo, según lo que dice Hernán Cortés y Juan de Grijalva, por supuesto. Pero que de alguna forma, pues sí es importante saberlo, porque en esos momentos ellos no lo saben. En esos momentos, esto es una civilización muy fuerte, que seguramente ya conocía algo. Pues sí, es por este personaje, por Gonzalo Guerrero. ¿Ok? Para 1519,
para 1519, es decir, al siguiente año, cuando otra vez pueden llevar a cabo exploraciones, pues ahora sí, el encargado es Hernán Cortés. Sin embargo, Hernán Cortés, pues bueno, por ahí va a venir toda una historia con Diego Velázquez que provoca que no salga, que no zarpe bajo las órdenes de Diego Velázquez, sino por su propia cuenta. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso yo creo que lo vamos a ver dentro de 8 días y vamos a hablar de Hernán Cortés propiamente y de su viaje de exploración. Bueno, exploración y ya es de conquista, sí ya con otro cometido, con la experiencia, insisto, de Grijalva, de Hernández de Córdoba y de Juan Ponce de León. ¿Ok? Si se dan cuenta, todo esto que hemos venido hablando, o sea, ustedes a lo mejor, digo, yo espero que les haya sido bastante interesante todo lo que hemos hablado en las clases pasadas, pero es importante porque nos permite ver que no llegó ahora sí que no llegó con los ojos cerrados Hernán Cortés, ya traía toda una experiencia de gente detrás de él o antes que él, que le había puesto las condiciones para que él lograra lo que logró después. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, por aquí, gracias. Yo tenía bueno, no sé si es una pregunta o más bien si tú me podías aclarar. Dice Sí. que Jerónimo Aguilar y, bueno, Gonzalo Guerrero se quedaron naufragados en la costa de Yucatán y, bueno, ya vemos que Gonzalo en algún momento adiestra a los mayas, pero ellos vuelven a aparecer en la historia y se conectan con los conquistadores, o sea, ¿son reconocidos como esas personas que ellos creían que habían naufragado o no? Sí. Jerónimo de Aguilar, digo, igual lo vamos a ver después, pero desde ahorita se los comento. Jerónimo de Aguilar, cuando Hernán Cortés llega a estos lugares, porque Hernán Cortés va a hacer la misma ruta, Okay. o sea, se va a iniciar, libera a Jerónimo de Aguilar y se une al ejército. De hecho, se convierte en el traductor en la lengua. Jerónimo de Aguilar aprende el maya y entonces se convierte en el traductor entre maya y castellano. Okay. A Gonzalo Guerrero ya no lo ven. Gonzalo Guerrero decide, o sea, él se mete a la península de Yucatán y no pelea ni siquiera contra los españoles. Pero todo lo que sabemos de Gonzalo Guerrero es porque Jerónimo de Aguilar y él pues, compartieron prácticamente, vamos a decirlo, celda, entre comillas, y estuvieron en la misma comunidad hasta que es rescatado. Entonces, por eso sabemos de ellos. Okay. Sí, todavía van a salir en las siguientes clases estos dos personajes, particularmente Jerónimo de Aguilar. Buenísimo, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Seguros? Parece que no. No, pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Si no hay más dudas, preguntas. No, gracias. No, gracias. Ahora sí terminamos a tiempo, ¿eh? Gracias, Daniel. Al contrario, que estén muy bien. Cuídense Gracias. mucho. Gracias, Daniel. Hasta luego. Nos vemos la próxima clase. Adiós. Que estén bien. Bye. Chao, feliz noche. Bye, bye. Bye, hasta el lunes. Hasta el lunes. Bonita semana. Gracias, igual. Bye, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias.